Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema de los sacramentos que hemos venido trabajando en el último tiempo, y de modo particular al tema del sacramento del orden, que ya hemos desarrollado en algunas de las catequesis, las últimas de las cuales fueron en relación a qué es el diaconado, otra en qué es el presbiterado, y la última de la semana pasada fue qué es el episcopado. Hoy vamos a concentrarnos en el sacramento del orden, quién lo da y quién lo recibe, es decir, quién es el ministro y quién es el sujeto para recibir el sacramento del orden. Pero comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y pidámosle al Espíritu de Dios que ilumine nuestra mente y disponga nuestro espíritu para que todas estas catequesis que recibimos nos fortalezcan y nos ayuden a crecer en la fe y en la vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos esta catequesis de hoy por considerar quién da el sacramento del orden. Tengamos en cuenta que el sacramento del orden se divide en episcopado, presbiterado y diaconado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es quién es ministro capaz y luego quién es ministro legítimo. En primer lugar, ministro capaz es solo el obispo consagrado. Quien no tenga el carácter episcopal no puede ordenar a otra persona, ni como obispo, ni como presbítero, ni como diácono. Cuando vimos el ejercicio del episcopado, veíamos que una de las funciones fundamentales de la práctica del obispo era el sacramento del orden y el sacramento de la confirmación. Sin embargo, aquella vez recordábamos que el sacramento de la confirmación podrá ser delegado en un presbítero, pero siempre será delegado. Ningún presbítero puede decir que confirma por derecho propio. Está delegado por el obispo porque es propio del carácter episcopal. En cambio, en el caso de la ordenación, ninguna ordenación podría ser delegada. Ningún presbítero es ministro capaz de la ordenación. Este poder de los obispos de conferir las órdenes sagradas lo ha manifestado desde siempre. Son los sucesores de los apóstoles. No cabe ninguna delegación, ninguna suplencia en este ministro, que es propiamente quien tenga el carácter episcopal. Ese es el ministro capaz. La capacidad se la da el carácter episcopal, que es obispo. Pero no significa que el obispo pueda ir ordenando por todas partes del mundo, en donde quiera y a quien quiera. Hay unas realidades que lo legitiman. Y entonces podemos pensar, en primer lugar, en el obispo que ordena a otro obispo. Acuérdense ustedes, lo vimos la última vez en la catequesis con relación a qué es el episcopado. Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Por tanto, quien vaya a ser ordenado obispo tiene que haber sido elegido por el Papa. Y obviamente busca a un obispo que lo ordene obispo. Y debe haber al menos 3 obispos que se llaman coconsagrantes. Hablamos la última catequesis de eso. Pero no lo podrá hacer si no ha sido elegido por el Papa. Es potestativo del Romano Pontífice el elegir a quienes van a ser
obispos en cualquier parte del mundo. En consecuencia, ministro legítimo es aquel que con mandato pontificio ordena al otro, en el caso del obispo. En el caso de los presbíteros y los diáconos, nosotros tenemos que encontrar que pueden haber varias figuras. En primer lugar, encontramos que el que es ministro legítimo para ordenar a un presbítero o a un diácono es el obispo propio o cualquier otro obispo, siempre y cuando tenga lo que se va a denominar las letras dimisorias. Enseguida les hablo de eso. Al obispo propio, ¿a qué se refiere? El obispo propio es el obispo de la iglesia particular en la cual el diácono o el presbítero van a ser asignados por medio de una figura que se llama incardinación. Esa es la diócesis o la arquidiócesis. Se llama iglesia particular. El obispo propio es el de esa iglesia particular. Obviamente, el obispo propio ordena dentro de su territorio en cualquier parte donde él quiera, dentro de su territorio. Por ejemplo, una persona va a ser ordenada como presbítero o como diácono en la arquidiócesis de Medellín. El arzobispo de Medellín, que es el obispo propio de esta iglesia, puede ordenarlo en cualquier parte de la arquidiócesis de Medellín. Pero entonces puede pasar que es que esta persona que va a ser ordenada presbítero o diácono, su pueblo de nacimiento, su juventud, su familia vive en otro municipio, dentro del mismo país o por fuera del país, pero se va a ordenar para la arquidiócesis de Medellín. El arzobispo de Medellín puede ir a ese lugar a realizar la ordenación. Solo que para poder realizar esa ordenación en ese lugar, como no se trata del territorio de la jurisdicción de la arquidiócesis de Medellín, tiene que contar con la autorización del obispo de ese lugar para poder ordenar a esta persona que no se va a ordenar para esa iglesia particular, sino para todos. Entonces, ese es el obispo propio. El obispo propio es aquel de una determinada iglesia particular. Pero nos encontramos con otra realidad. Ese presbítero o ese diácono va a ser ordenado para una comunidad religiosa. El superior de esa comunidad religiosa no tiene carácter episcopal. Piense, por ejemplo, un jesuita o piense en un franciscano. ¿Se puede ordenar en cualquier parte del mundo? Sí, pero el superior tiene que enviarle al obispo de ese lugar lo que se llaman las letras dimisorias, con las cuales le dice esta persona ha sido elegida para recibir el presbiterado o el diaconado en la orden franciscana, por ejemplo. Y por tanto, pues se ha ido al municipio de Pasto porque su familia es de allá. Entonces le pido, señor obispo de Pasto, que usted o quien usted considere pueda hacer la ordenación de esta persona que se quiere ordenar en Pasto. Fíjese, usted se ordena en Pasto, pero se ordena para esa comunidad determinada. Lo mismo podría pasar con el arzobispo de Medellín. Va a ordenar un sacerdote, un diácono para la arquidiócesis de Medellín, pero esta persona nació y se crió y vivió en Pasto, pues le manda las letras dimisorias al obispo de Pasto. Fíjese que el primer ejemplo que les ponía es el mismo arzobispo va a esa ciudad a ordenar. En cambio aquí puede que le pida al obispo de Pasto, si usted a bien tiene, ordene a este candidato o va a ir tal otro obispo porque es amigo de él, porque es familiar de él, porque es de la misma comunidad de él y se conocen y entonces va a ir a ordenar. Pero esa es la figura de el que es ministro legítimo. Démonos cuenta que es que no existe en la iglesia la figura del denominado clérigo vago, es decir, aquel que no tiene cabeza. Esa figura no existe. Todo clérigo tiene que tener una iglesia particular o una comunidad de derecho pontificio, que serían las únicas que pueden incardinar, a la cual está vinculado por medio de lo que se llama la incardinación. No existe en la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, en la iglesia que preside el Papa, ningún obispo acéfalo. Y no existe ningún clérigo, diácono o presbítero acéfalo, es decir, como que no tengan cabeza. Por eso esta figura se da desde el ministro que concede la ordenación.
Ministro capaz, solo el obispo consagrado. Ministro legítimo, ya les decía, en el caso de quien vaya a ordenar otro obispo, aquel que ha recibido el mandato pontificio para ser ordenado obispo. Y en el caso del obispo, en el caso del presbítero del diácono, entonces el obispo propio, y si no es el obispo propio, ha de contar con lo que se denominan las letras dimisorias para poder recibir el sacramento, sea del presbiterado, sea del diaconado. Eso en cuanto el que lo da, es decir, el ministro del sacramento del orden. Ahora vamos a concentrarnos en cuanto al sujeto. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Y lo tenemos que ver en dos dimensiones. Primera dimensión, para la validez. Segunda dimensión, para la licitud. Para la validez. ¿Qué quiere decir para la validez? Que si estos elementos no existen, la ordenación es nula, es inexistente, es inválida. Y la ley de la Iglesia determina que para recibir el sacramento del orden se requiere estar bautizado y ser varón. Dos elementos para la validez. Vamos con el primero. El primero es en relación a ser bautizado. Ya dentro de las primeras catequesis que vimos dentro de este eje temático que estamos haciendo de los sacramentos, hablábamos del sacramento del bautismo, que era puerta de los demás sacramentos. Recuerden ustedes que los sacramentos son 7: bautismo, confirmación y Eucaristía, sacramentos de iniciación cristiana. Confesión y unción de los enfermos, sacramentos de sanación. Y matrimonio y sacramento de orden, sacramentos del compromiso social. De esos 7 sacramentos, 6 requieren el sacramento del bautismo. Si no se tiene el sacramento del bautismo, no se puede recibir ninguno de esos sacramentos. Y quien lo reciba, lo está recibiendo de modo inválido, es nulo, es inexistente. Pues este es uno de esos. Para recibir el sacramento del orden en cualquiera de los 3 grados, es decir, del diaconado, del presbiterado, del episcopado, se requiere la gracia del bautismo, porque el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Y la segunda realidad es que el que va a recibir el sacramento debe ser varón. Es decir, hacer parte del sexo masculino. Esa es una realidad que a veces incomoda a algunas personas, incomoda a alguna franja, pero la doctrina de la Iglesia se ha mantenido en esta realidad. ¿Cuál ha sido la última argumentación, por ejemplo, que dio el Papa Juan Pablo II por esta realidad? Y el argumento está en que Cristo a los apóstoles los escogió con nombre propio. Incluso aparecen varias veces en la Sagrada Escritura como el Señor, después de estar haciendo oración, bajó de la montaña o terminó la oración y eligió a los apóstoles. Y entonces los elige con nombre propio. Pedro y su hermano Andrés, a Santiago y su hermano Juan, al Santiago el Menor y Judas Tadeo, a Simón el Celotas, a Felipe, a Bartolomé, en fin. Escoge a los 12 con nombre propio y solo escogió varones, no escogió a ninguna mujer dentro del grupo apostólico. Entonces, nos encontramos con una realidad que se requiere para la validez. Podrá preguntar alguno, ¿qué pasa si una persona se hace un cambio de sexo y se ordena como diácono o como presbítero? Pues es una ordenación nula, porque ontológicamente no es un varón, así se haya hecho una operación externa y se haya puesto o se haya quitado los órganos. Entonces, estas dos realidades se requieren para la validez: ser bautizado y ser varón. Ahora aparecen otros elementos para la licitud y se los he organizado como en 4 cosas. Primero, en relación a las cualidades que son debidas. Segundo, en relación a unos requisitos que la norma pone, de los que vamos a hablar ahora. Tercero, en cuanto a la ausencia de irregularidades e impedimentos. Y el cuarto, que es importante,
que sea considerado útil para el ministerio que va a desempeñar. Vamos a mirar cada una de estas cuatro dimensiones. En primer lugar, nos encontramos con las debidas cualidades. Y en estas debidas cualidades nos encontramos 7 cosas que son importantes y que quien aspira al sacramento del orden va a trabajar durante el periplo, en el caso de los candidatos al presbiterado, dentro del periplo que se llama seminario, y dentro del caso de los candidatos al diaconado, en el periplo que se llama escuela diaconal. El primer elemento que la norma pide es la debida libertad. Ningún bautizado puede ser coaccionado en la elección del estado de vida. Es decir, no puede haber ningún modo de coacción para recibir las órdenes. Hay un ejercicio de la libertad del ser humano. Tengamos en cuenta que el orden es un don gratuito de Dios, al que el sujeto responde libremente. Y en el respeto a la libertad humana y a la libertad del propio bautizado. Hay un ejercicio de libertad. Es un derecho fundamental de todo ser humano, de todo fiel, en el caso del bautizado, a ser inmune de cualquier coacción en la elección del estado de vida, como ya se los acabo de decir. Todo lo que implique alguna coacción, como quiera que se ejerza, es ilícito y puede hacer ilícita la ordenación. ¿Por qué? Porque se anula la voluntad del sujeto. El que no actúa en libertad está actuando contra su libertad. En consecuencia, puede estar haciendo un acto nulo. Ya lo veíamos cuando vimos, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Persona que no actúa en libertad, entonces está produciendo un acto que es nulo. Y aquí pasa lo mismo. En el caso del sacramento del orden, la persona tiene que actuar en libertad. Por consecuencia, si hubiera algún tipo de presión, si hubiera algún tipo de violencia física o externa de la que de ningún modo se pueda resistir, he sostenido suficientemente para decir esa ordenación es nula porque la persona fue ordenada en contra de su voluntad. Entonces, el primer ejercicio es el ejercicio de la libertad, como también si una persona es idónea, tampoco se puede anular el ejercicio de su ordenación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque es la acción decisiva de la iglesia. Porque en una vocación intervienen 3. Dios en primer lugar. En segundo lugar, el sujeto que se siente llamado por Dios. Y en tercer lugar, la iglesia que hace un discernimiento frente a la validez o no de ese llamamiento o de esa vocación. Pero no se anula la libertad. Lo segundo que debe existir dentro de esas cualidades debidas es la formación adecuada. Nosotros pensamos en la formación, estamos pensando en la formación integral, en la formación integral de la persona. A veces confundimos la palabra formación solamente con una realidad de tipo académico. Entonces pensamos que hay que cumplir con una serie de como niveles o créditos académicos que da una facultad y ya estoy formado. Aquí no se trata de una formación solamente académica. ¿Por qué? Porque fíjese usted que se están formando pastores de almas. Se requiere una formación, en primer lugar, humana, en segundo lugar, una formación cristiana, en tercer lugar, una formación espiritual, luego una formación, obviamente, académica, para poder, como dice San Pedro, saber dar razón de la esperanza. Pero si no hay una formación humana, si no hay una formación cristiana, si no hay una formación espiritual, de nada sirve una formación académica. Nosotros nos damos cuenta que el mundo moderno está sobrecargado de títulos y titulitis que las personas tienen. Con qué facilidad se consiguen un título o tienen montones de cartones por doquier. Pero
hasta dónde eso propiamente forma a la persona. Algún compañero mío decía que en Colombia hay muchísimos doctores, pero muy poquitos doctos. Es decir, hay mucha gente que tiene títulos de doctores, pero que sepa lo que tiene que hacer o enseñar, muy poco. Porque eso no solo lo da la vida académica, eso lo tiene que dar la formación integral de las personas. Por eso la norma pide que los candidatos al presbiterado, al diaconado y obviamente al episcopado reciban la formación adecuada. Y para eso existen lugares y existen personas que favorecen esa realidad. Decimos, por ejemplo, en un seminario, en una escuela diaconal, hay un grupo de formadores que forman lo humano, forman lo cristiano, pero también hay profesores, hay docentes que forman lo académico, están los párrocos que forman lo pastoral, en fin, es el conjunto de situaciones que pueden darse. Porque tengamos en cuenta que el que recibe el sacramento del orden debe ser por naturaleza un guía, un líder, un pastor en medio de la comunidad. Obviamente tiene que tener una formación sólida que le ayude a orientar a su pueblo, es un líder del pueblo y requiere la formación adecuada. Antiguamente, durante muchos siglos en la iglesia, el que iba a ser ordenado presbítero lo único que necesitaba era aprender a decir misa en latín. Incluso existían dos tipos de libros. El uno se llamaba el homiliario, que eran libros que contenían homilías, y otro escribía para que aquellos sacerdotes menos cultos, pues cuando fuera necesario predicar, porque no se predicaba en todas las misas, solo en las misas de domingo o solemnidades, entonces, claro, no tenían mucha capacidad intelectual, entonces simplemente leían leían la homilía. Y entonces hay historias y anécdotas graciosas y famosas porque podrían haber hecho esa homilía en Madrid. Entonces el que podía estar leyendo eso aquí en Medellín o en Bogotá o en Pasto hablaba amados hijos madrileños y cosas así. ¿Por qué? Porque leía lo que otro había escrito. Y también había un segundo libro que era como el libro de penitencial, que contenía propiamente las instrucciones para cuando una persona tuviera que sentarse a confesar. Entonces, estaría las penitencias, y por eso ese libro llamado el tarifario. Con la reforma protestante generada en Alemania, con Calvino, Lutero, Zwingli, en fin, pues se vio en la iglesia la necesidad de formar el clero y el Concilio de Trento estableció que existieran seminarios de formación. Y por eso encontrarán ustedes en alguna diócesis que se habla de seminario conciliar. ¿Es fruto de cuál concilio? Es fruto del Concilio de Trento, que establece estos seminarios. Entonces, ese es el segundo elemento de las debidas cualidades que hace referencia a la formación adecuada. Tercera realidad es la debida instrucción sobre todo lo que a ese orden se refiere y las obligaciones que lleva consigo ese orden. Es decir, que los aspirantes, sea el presbiterado, sea el diaconado, sepan al menos esencialmente a lo que se dispone y a lo que se compromete. Fíjense que es la misma realidad que debiera vivirse en cada uno de los sacramentos. Hay una catequesis previa a cada uno de los sacramentos. Y esa catequesis previa, ¿qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que está motivando? Precisamente que se sepa lo que se está asumiendo. Pensemos en el caso del matrimonio. Pues hay una necesidad de que conozcan los compromisos, las obligaciones y los derechos concomitantes con el sacramento del matrimonio. Pues aquí no es en vano, se trata de hombres que van a entregar su vida al servicio de Dios y de la iglesia, entonces tienen que conocer primero la doctrina fundamental de la iglesia sobre la naturaleza y los efectos del sacramento. Segundo, lo concerniente al modo de recibirlo, es decir, básicamente las condiciones para la validez y para la licitud. Tercero y sobre todo, las obligaciones que principalmente comporta la ordenación. ¿Yo qué estoy asumiendo en mi vida? Si yo llego al diaconado, si yo llego al presbiterado, llego a ser ordenado, llego a recibir ese sacramento del orden, ¿a qué me voy a comprometer? Con Dios y con la iglesia. Porque fíjese que es un compromiso de vida que va unido al elemento de la libertad. Para elegir, yo tengo que saber qué es lo que estoy eligiendo. Eso se llama la deliberación. La deliberación es
precisamente la ponderación de todos los efectos de lo que estoy escogiendo. La cuarta realidad es en relación a la vocación, que sea una vocación divina canónicamente autentificada. Es decir, hay que tener en cuenta que el sacramento del orden está profundamente radicado en el llamamiento de Dios, el llamamiento que Dios le hace al hombre. El hombre que se consagra y al mismo tiempo que con esa consagración es enviado para una misión. Pero la vocación es el llamamiento, porque viene de una palabra latina que es la palabra vocare, Dios que llama. Pero démonos cuenta que es un llamamiento que no queda en pasivo, es un llamamiento que requiere al mismo tiempo la respuesta del que es llamado. En consecuencia, la vocación puede ser comprendida, me parece a mí de una manera más especial, como un diálogo en el que Dios llama y el que se siente llamado responde. Pero esa vocación que procede de Dios y que por eso es divina, al mismo tiempo es una vocación canónica. ¿Por qué? Porque le corresponde a la autoridad legítima de la Iglesia comprobar los signos de la vocación divina. Démonos cuenta que incluso en el Evangelio hay algunos episodios en los cuales alguno dice, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice, no, usted vaya a su pueblo y dedíquese a su vida. Otros, por ejemplo, el Señor los llama y le dicen, no, pero déjame primero ir a hacer tal cosa, enterrar a mi papá, no sé qué, a despedirme de los míos. Fíjense que en todo momento puede que una persona se sienta llamada a, pero la iglesia, con los formadores y el obispo mismo, que al final termina siendo el responsable de este discernimiento, pueden llegar a concluir no tiene las debidas cualidades. Es un fenómeno muy particular. Hay personas que se les mete en la cabeza que se tienen que ordenar. Y lo particular es que logran ordenarse. A veces dentro de la misma iglesia católica, porque van y buscan en una diócesis un obispo que necesite clero y lo engañan diciéndole que sí van a servir en esos lugares y apenas se ordenan, salen de esos lugares. Pero muchísimos casos se dan en que van y se ordenan en iglesias que no son católicas, apostólicas y romanas. Pero la idea es ordenarse por encima de lo que sea o buscar la ordenación a ver dónde está, al margen de que sea válido o que sea inválida la ordenación que están recibiendo. Fíjense que en ambos casos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una obstinación a un llamamiento que no existe. Obstinadamente pretendo que lo que sea mi capricho sea el querer de Dios. Y entonces, obviamente, no se dan estas realidades. Porque ¿qué es lo que la autoridad eclesiástica tiene que ver en quién es llamado o en quién se siente llamado? Podríamos decir como una serie de elementos en los cuales los formadores tienen que concentrar su atención. Primero, si la persona posee una fe íntegra, porque se trata de una respuesta de nuestro Señor. Si están motivados por una recta intención, porque se les va a dar lo más preciado de la iglesia, que es el anuncio del Evangelio y los sacramentos. ¿Su intención es recta o no? Si poseen la ciencia de vida, si gozan de buena fama delante de la comunidad, si tiene costumbres intachables, si tiene virtudes probadas, y fuera de eso, si tiene cualidades físicas y psíquicas que sean congruentes con el orden que van a recibir. Es decir, si hay una suficiente madurez afectiva, si tiene capacidad de adaptación, si tiene capacidad para llevar al peso las responsabilidades pastorales, si tiene disposición para la comunicación, en fin, una serie de elementos que va a permitir que realmente ejerza un pastoreo dentro de la comunidad. Entonces, esa es una vocación que requiere una, digámoslo así, comprobación divina y canónica. Dios sí lo está llamando y la iglesia sí va viendo que hay o no estas realidades. Hay que tener en cuenta que el quinto elemento, que la ordenación no es un derecho de nadie, no es un derecho que el fiel pueda reivindicar o exigir.
Hay algunos seminaristas que han querido llevar a los tribunales al obispo o a la iglesia o a la diócesis porque los han sacado del seminario. Y al margen de lo que conteste un juez civil, la iglesia siempre tendrá que decir lo mismo. Si un obispo no ve a una persona con las debidas cualidades para recibir el sacramento del orden, en conciencia no lo puede ordenar. Porque si un obispo ordena a alguien en contra de su conciencia, estaría haciendo un acto inmoral, inmoralmente grave. Por eso hay que tener en cuenta que la ordenación no es un derecho, la ordenación es una gracia que Dios da y que la iglesia lo confiere por medio de el obispo, que en última instancia es el que tiene que discernir. Tanto que, vamos a ver a continuación, uno de los elementos son las irregularidades que puede tener una persona por la cual no se puede ordenar. El sexto elemento es la edad canónica. Hay una edad para la ordenación. Por ejemplo, para el diaconado permanente de los célibes tiene que tener al menos 25 años cumplidos. Para el diaconado permanente de los hombres casados tienen que tener mínimo 35 años de edad. Para el diaconado de los que van a ser presbíteros, o lo que llamamos el diaconado transitorio, tiene que tener mínimo 23 años de edad. Para recibir el presbiterado tienen que tener mínimo 25 años de edad. Y para recibir el episcopado debe tener mínimo 35 años de edad. Fíjese que es un elemento de la edad canónica que busca que haya una madurez humana y psicológica frente a lo que se está realizando. Y finalmente, dentro de las debidas cualidades se presentan los estudios realizados, que de acuerdo a cada conferencia episcopal se establece lo que se llama el pensum de estudios a realizar, sea para presbíteros, sea para diáconos. Ahí tenemos entonces este primero de los 4 elementos que les mencionaba ahora, que es el elemento de las debidas cualidades. El segundo elemento, que se denomina como requisitos previos a la ordenación, exige que hayan estas 6 cosas antes de recibir propiamente la ordenación. Lo primero, que la persona haya recibido el sacramento de la confirmación, porque recuerden que el elemento para la validez es que haya recibido el sacramento del bautismo. Ahora ya pide también que quien vaya a recibir el sacramento del orden haya recibido también el sacramento de la confirmación, es decir, que haya concluido la iniciación cristiana. En segundo lugar, que haya participado del rito de la admisión como candidato. Antiguamente, hasta el año 71, más o menos 72, era lo que se llamaba la tonsura. De los que hayan visto un poquito de historia, son más mayores, recuerdan que los padres se hacían como una coronilla redonda en la cabeza, era signo de que eran tonsurados. Aquí no es que ya tenga claridad de que va a ser ordenado, sino que el obispo, como en la mitad del proceso más o menos, dice, muy bien, esta vocación parece que cumple con los deberes, puede ser admitido como candidato, sin embargo, sigue en un proceso. Es como una elección dentro del pueblo de Dios a decir, esta persona es admitida a la Sagrada Orden. Luego vienen 2 ejercicios importantes dentro de este proceso, que es el ministerio del electorado, cercanía con la palabra de Dios, y el ministerio del acolitado, cercanía con la Eucaristía. 2 ministerios que van quedando gracias a la reforma del Concilio Vaticano II. Antes del Vaticano II y de esta reforma hecha por Pablo VI en el año 72, habían varios ministerios. Por ejemplo, estaba el exorcistado, estaba el hostiariado, estaba el lectorado, estaba el acolitado y también estaba el subdiaconado. Con la reforma de Pablo VI quedó solamente el ministerio del electorado y el ministerio del acolitado, que son ministerios que se reciben como laicos. Incluso en muchas diócesis los laicos reciben estos ministerios. En cuarto lugar, hay una declaración formal de la persona, escrito a puño y letra, donde pide recibir el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque conoce las obligaciones, porque sabe a qué se está sometiendo. En quinto lugar, no para los diáconos permanentes, pero sí para los diáconos transitorios y para los presbíteros, o incluso para algún diácono permanente que no esté casado, es la aceptación pública del celibato. Va en consecuencia con la ordenación que se recibe. Y finalmente, la práctica de ejercicios espirituales, porque antes de recibir el sacramento del orden en cualquiera de los grados, el candidato se le pide que haga un tiempo de ejercicios espirituales como momento de reflexión y de entrega a Dios de su realidad.
El tercer elemento que nosotros encontramos es el tema de las irregularidades. Irregularidades para recibir las órdenes. O sea, ¿quién no puede ir? ¿Quién no podría ser ordenado? Y si se ordena con una de estas cualidades, arriesgaríamos la validez de la ordenación. Entonces, la norma pone 6 cosas. Primera, quien padece amencia u otra enfermedad psíquica. Obviamente, esta primera realidad es una realidad pues importante porque la debe padecer al momento de recibir propiamente la ordenación. Si después de recibir la ordenación la persona cae en una enfermedad de tipo psíquico, pues esta persona pues, ya es sacerdote para siempre, o ya es diácono para siempre. Pero aquí pasa con la amencia, lo mismo. Es al momento mismo de contraer, perdón, de recibir el sacramento del orden. En segundo lugar, quien haya incurrido en apostasía, en herejía o en cisma. Son 3 delitos canónicos. La apostasía es la negación pertinaz o la duda pertinaz de todas las verdades de fe. O sea, de todo lo que la iglesia enseña. Tendría razón de ser. Si una persona contradice todas las enseñanzas del evangelio de la iglesia, pues ¿para qué se va a ordenar? Es un apóstata. El hereje, por el contrario, es el que niega pertinazmente o duda pertinazmente de alguna o algunas verdades de fe, de aquello que ha de ser creído como verdad divina y católica. Por ejemplo, todo lo que profesamos en el credo, en la misa del domingo. Y en tercer lugar aparece el cismático. El cismático es el que ha roto la comunión con el romano pontífice, el que se ha separado de la comunión con la iglesia católica. Por ejemplo, el que se ha entrado a una iglesia protestante o a una de estas iglesias que llamamos cismáticas, donde encuentran un obispo que no hace parte de la comunión con el Papa o no sabemos de dónde sale y se ordena en ese lugar o se entra a esa iglesia. Pues esos 3 son delitos canónicos. Quien esté incurso en uno de esos delitos canónicos no puede recibir el sacramento del orden. Y si se recibe el sacramento del orden, lo recibe de modo irregular. Puede ser nula esa ordenación. En tercer lugar, quien haya tentado matrimonio, porque obviamente ese, se ordena asumiendo el celibato. Entonces, si es una persona que está casada, o aunque sea un matrimonio nulo, primero tiene que resolver esa realidad, o si no, es una irregularidad para poder recibir el sacramento del orden. En cuarto lugar, el homicida voluntario o quien haya procurado el aborto. ¿Qué significa homicida voluntario? Quien por su propia voluntad haya asesinado a otra persona. No estamos hablando, por ejemplo, de un caso de un accidente y resultó una persona muerta. Ahí no podemos hablar de que hay un homicidio voluntario, un asesinato. Pero aquí estamos hablando de quien ha hecho un homicidio voluntario o quien ha procurado el aborto. En quinto lugar, el que se mutila a sí mismo o a otro dolosamente, es decir, daña su cuerpo de modo doloso o intentó suicidarse. Y en sexto lugar, quien realizó un acto de potestad de orden, obviamente para el que no estaba. Por ejemplo, el que finge una misa, o el que finge una confesión, o el que celebra un acto, se hace pasar por sacerdote, o se hace pasar por diácono sin ser. Es un acto de potestad de orden. Estas 6 realidades hacen a la persona irregular para recibir el orden sagrado. Podrá surgir la pregunta en alguno de ustedes, pero entonces, quien esto haya hecho, ¿qué puede hacer? Pues antes de recibir la ordenación, puede pedir la debida dispensa. Y ya de acuerdo a lo que sea, ya vemos si la dispensa la tiene que dar el propio obispo o la tiene que dar el romano pontífice. Pero es importante que quien ha incurrido en una de estas cosas pueda manifestar con plena libertad, con humildad y sencillez, yo caí en esta realidad o en la otra, para que pueda recibir la dispensa de aquello que es dispensable. Porque una persona que, por ejemplo, padezca de demencia permanente no va a poder ser dispensada nunca. Y la última realidad es supremamente importante y me parece que cierra esta catequesis de hoy de una manera especial porque es en relación a la utilidad
de su ministerio en la vida de la iglesia. Es decir, que la persona sea considerada idónea para el ministerio, útil para la vida de la iglesia que va a prestar. Nadie se ordena para su propia devoción. Nadie recibe el sacramento del orden en ninguno de los 3 grados como para su propio beneficio. Nadie se ordena porque es muy piadoso o porque quiere verse de una u otra manera. Toda ordenación es un servicio para Dios y para la iglesia. Por eso, la reflexión que hay que hacer es, ¿esta persona es realmente útil para este ministerio? Ahora, cuando hablábamos de la vocación, hacíamos precisamente esa reflexión. ¿Cómo es de importante descubrir? Sí, esta persona se siente llamada, pero la iglesia que tiene que hacer el discernimiento, tiene que entrar a discernir si realmente esta persona es o no es llamada para el servicio de la iglesia. Mire, yo creo que todos ustedes a lo largo de la vida han encontrado sacerdotes, presbíteros, obispos y diáconos muy buenos, y la mayoría hombres ejemplares y llenos de Dios. Pero también han tenido que encontrar a veces algunos que ustedes mismos se preguntan, pero ¿cómo los ordenaron? ¿Pero cómo permitieron que se ordenaran? Ahí es donde encontramos esta realidad. Si desde el principio eran o no eran útiles para el ministerio, o engañaron a un obispo, o perdieron su vocación, porque también puede pasar eso, que en un momento importante sí son considerados útiles para la iglesia, pero el que no va cuidando su vocación la pierde, como todo en la vida. Sin embargo, este elemento es importante y en ese ejercicio entra toda la comunidad, porque fíjense cómo un seminarista entra a la vida de la comunidad, a la vida de la parroquia, a los grupos parroquiales, a las realidades parroquiales, y ahí es donde también la comunidad tiene que ir descubriendo, a ver, esta persona sí tiene rasgos. Fíjense que con facilidad decimos, es que a este se le nota, o quien dice, este puede ser sacerdote, y muchas veces hasta ustedes mismos les han dicho a algunos jóvenes, ¿usted por qué no se va para el seminario? ¿Por qué? Porque se le ve la utilidad y la idoneidad para el ministerio. Tengamos en cuenta entonces que el sacramento del orden es un regalo de Dios para su iglesia. Y por eso la tarea del ministerio no es una tarea solo de quien se siente llamado, es una tarea de toda la comunidad. Toda la comunidad está involucrada en este ejercicio. Tenemos que rezar por las vocaciones, tenemos que pedirle al Señor que envíe operarios a su mies, pero también tenemos que apoyar las vocaciones con cercanía, con afecto, con los diferentes grupos, con la formación, con el apoyo a quienes se sienten llamados a una u otra vocación. Ahí vamos todos juntos trabajando, sabiendo que la gracia supone la naturaleza, como dice San Agustín, y la transforma, pero supone la naturaleza. Entonces no es que tengamos que escoger hombres superhéroes o hombres inmaculados y santos, ¿no? Desde su propia fragilidad, desde su propia condición humana, dispuestos a servir a Dios y a la Iglesia. Terminemos hoy orando a la Santísima Virgen por todas las vocaciones al orden sagrado, los diáconos, los presbíteros, los obispos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.